Hola a todos y muchas gracias por invitarme a participar en estas jornadas sobre Joaquín Costa, uno de esos grandes pensadores que ha dado España y que tanto ha aportado, sobre todo al pensamiento político, que quizás es la parte que a mí me toca un poquito exponeros, contextualizando el perfil político del regeneracionismo y la contextualización de las propuestas que Joaquín Costa hizo para nuestra patria. Lo primero y ante todo, como suele ocurrir en muchos casos que tratamos temas históricos, pues no queda otra que decir que es una de esas personalidades, la de Joaquín Costa, que venimos padeciendo una manipulación e interpretación sobre su pensamiento. Y como siempre, y no es nuevo tampoco, esa malinterpretación y esa apropiación viene de esa historiografía marxista que desde el tardofranquismo hasta nuestros días ha intentado llevar hacia su redil a todos esos pensadores que tenían cierto predicamento o que aportaron grandes novedades, cuando el pensamiento de Joaquín Costa tiene tanto que ver hacia el pensamiento de la izquierda, el pensamiento marxista, como pueda tener las inquietudes futbolísticas de un seguidor del Betis respecto a uno del Sevilla, es decir, absolutamente nada. Lo primero es porque, pese a que se empeñen desde el marxismo cultural, el regeneracionismo, que es esa corriente de pensamiento que inicia Joaquín Costa y siguen otros muchos como Unamuno, no es una teoría política, ni muchísimo menos, sino que es una corriente de pensamiento nacional aplicable a todos los ámbitos de la vida. Para no equivocarme, os defino textualmente como Costa la refleja. Es la intención de restablecer en España los valores morales y sociales que se vienen debilitando y perdiendo. Como bien vemos, esa recuperación de valores sociales y morales es todo lo contrario a lo que el marxismo en su momento ha intentado hacer cuando ha tenido ocasión. Muchos partidos ahora mismo veremos que se apresuran a apropiarse del pensamiento de Joaquín Costa, porque desde su hipocresía consideran que ese consenso progre en el que ellos están pues instalados les permite o les autoriza a poder romper cualquier nexo entre pensadores históricos en España y partidos políticos que no sean de ese consenso. Sin embargo, cuando realmente analizamos el pensamiento de Joaquín Costa, lo que vemos es que atacan esos valores morales y sociales que el León de Graus, como se conocía Joaquín Costa, pretendía defender. Estos partidos políticos del consenso han intentado identificar tanto a Joaquín Costa como a los pensadores que le suceden, Unamuno, la generación del 98 o la del 27, han pretendido identificarlos, como decía, con el sentimiento del europeísmo. Y si es cierto que admiran determinadas cuestiones de otros países europeos, no lo es menos que su europeísmo no es ese europeísmo que pretende eliminar la soberanía de las patrias, sino que ellos lo que ven es que debemos coger de Europa ese sentimiento común que nos ayudará a todos a avanzar, copiar a Europa y dejar de encerrarnos en unas políticas que una casta, una oligarquía de los grandes propietarios en aquel momento estaba impidiendo que se produjera en España. Y aquí enlazamos con sus críticas a la oligarquía y a los partidos de la Restauración, esas oligarquías que ahora mismo están por encima del resto de los partidos en España, esos partidos del consenso progre. Quienes pretenden criticar a Costa le achacan que su modelo de pensamiento es en realidad un soporte del régimen de la Restauración, cuando esto es falso. Esto es el pensamiento que surge en sus detractores y además en aquel momento de la izquierda, pese a lo que los marxistas hacen en el tardofranquismo, que lo que dio fue un soporte real al sistema de la Restauración. Sin embargo, obvian que la crítica de Costa no va tanto dirigida al modelo político, sino a la apropiación que las oligarquías habían hecho de él, dejando sin resolver esos grandes problemas que padecían habitualmente los españoles. Cito textualmente: habían abandonado las oligarquías a quienes se levantan al amanecer para llevar un plato caliente a su familia. Nos suena esto, ¿verdad? Ya había en la Restauración una España que madrugaba y que estaba siendo traicionada por sus dirigentes políticos, y contra eso es contra lo que se levanta Joaquín Costa. Pero vamos a seguir ahondando en esta materia, en esta crítica de Joaquín Costa. Hoy es todavía vigente, como vamos a ver.
se encaminaba fundamentalmente a denunciar a las élites que se apropiaban de la producción y de la política. Nos suena esto, ¿verdad? Estamos ahora ante unas élites globalistas que pretenden hacer suyo cualquier resorte de poder, tanto económico como político. Y seguimos. Se apropiaban de unas instituciones, nos sigue sonando, para beneficiarse ellos mismos sin solucionar los problemas de los demás. Pues si todo esto nos suena, en esa crítica de Costa, y es algo que nosotros sí enlazamos con esa regeneración de la vida en España, vamos a hacer un pequeño repaso de sus principales puntos en materia política y veremos cómo también nos suenan bastante. Propone un plan de mejora de la educación, separándola del control obligatorio por parte del Estado y dando libertad para que haya diferentes modelos educativos en función de las necesidades de cada una de las familias. Apuesta por un plan hidrológico nacional que acabe con la escasez de agua en unas zonas mientras hay sobrantes en la otra. Es algo a lo que se han negado todos los partidos políticos actuales y Joaquín Costa lo escribió en el cambio del siglo XIX al XX. No es nada nuevo, pero sí es algo nuestro. Proponía la colonización de nuevas áreas cultivables, la intensificación de la producción del sector primario y la aportación de empréstitos o créditos asequibles para fomentar ese sector tan importante para España. A la vez, pedía una mejora de las infraestructuras de transporte en España para eliminar la dependencia que España tenía de la producción industrial y agraria extranjera, algo que a día de hoy creo que nos suena. Somos el único partido, y eso recordarlo siempre, que está pidiendo una reindustrialización de España, olvidándonos de esos achaques que la izquierda hace de que la industria perjudica al medio ambiente. No es cierto y además la industria es necesaria para que todos los españoles tengan un trabajo decente, del mismo modo que es importante fortalecer el sector primario. También pedía un plan de protección para los trabajadores españoles. Nosotros lo estamos viendo. España necesita que sus trabajadores no estén abandonados por aquellos sindicatos de clase que han abusado de ellos y, por supuesto, por los partidos que tradicionalmente le han traicionado. Y además pedía un fortalecimiento de los gobiernos locales para que aplicasen en el plano inmediato las mejoras que sus ciudadanos necesitaban y, por supuesto, una modificación electoral para que las leyes electorales y obligasen a que el voto de todos los españoles valiese lo mismo, algo que creo que no nos es extraño a quienes defendemos determinadas posturas políticas. Y quiero acabar pues con esa apropiación, ¿no? Esos herederos de Costa que salen por todos los lados. Vamos a hacer una pequeña evolución. ¿Quién sigue a Costa después de su muerte hace 110 años? Pues su primer heredero podríamos señalar a Unamuno, que es el que hereda realmente ese pensamiento. Junto a Unamuno toda la generación del 98 y por supuesto la generación del 27. Y no olvidemos que gran parte de los intelectuales que entran a la vida política a través de la Liga de Educación Política en la Segunda República también son pues, precisamente los primeros que abandonan la lucha política cuando ven en lo que se ha convertido la Segunda República, pero son los que siguen con ese pensamiento de Joaquín Costa. Pero es que después, durante el franquismo, se lleva una gran entrada de medidas propuestas por Joaquín Costa. No olvidemos, por ejemplo, los planes de alfabetización, el Plan Hidrológico Nacional, la construcción de embalses, el desarrollo de las infraestructuras, el fomento de la industria o esos planes de parcelación agraria que llevaron a que prácticamente España se pudiera autoabastecer de alimentos. Y si entramos ya en el actual panorama político y pegamos un pequeño salto, nos encontramos con que el único partido que a día de hoy sería heredero de Joaquín Costa por toda esa lista de propuestas que os he señalado antes frente a lo que nos vendan desde otras formaciones y lo que pretendan apropiarse es Vox.